Este día vamos a estudiar las 3 primeras plagas. Recuerden que esta semana estamos abordando este tema de las plagas y comprendiendo qué implicaciones tiene y cuál era la intención principal de Dios al hacer estos juicios, y ya lo hemos dicho en la semana, contra los dioses de Egipto, los ídolos de Egipto. Así que vamos a orar para comenzar de lleno, porque cada una de estas plagas tiene grandes lecciones, pero vamos a tratar de aplicarlas a nuestra vida, ¿no? Para que Dios nos libere del tema de la idolatría. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que ilumina nuestras mentes, y al ver esta narración queremos pedirte que nos ayudes a comprender la forma en que tú actúas para ayudarnos a separarnos de los ídolos que nos tienen esclavizados en este mundo. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, Pastor Dani Perla, quizá para comenzar, para que no se olvide por qué estamos estudiando esto y qué implicaciones tiene para nuestra vida y cuál era la intención de Dios, especialmente en el caso de Egipto y de su pueblo. Quisiera comenzar con esa pregunta. ¿Cómo podemos siempre notar en estos juicios de Dios que Dios no está atacando al pueblo egipcio en sí, sino que más bien está queriendo también con ellos hacer una obra de liberación como la que finalmente va a hacer con su pueblo Israel? Bueno, recordemos nosotros que cuando el pueblo hebreo descendió a Egipto, ellos llegaron en un plan de paz, llegaron en un buen momento donde un hebreo, que era José, había servido como alguien importante para poder librar al pueblo de Egipto y por supuesto a otros pueblos de una hambruna, de una sequía terrible que hubo en esa época. Así que el mismo faraón había enviado, cuando se dio cuenta que José tenía su familia fuera de Egipto, había enviado carros, había enviado una comitiva para traerlo a Egipto y todo estaba bien, pero de repente algo cambió en el camino y algún faraón, alguien vio en este pueblo judío que se multiplicaba, vieron la oportunidad de tenerlos como esclavos y los comenzaron a maltratar, a oprimir, mano de obra barata. Entonces Dios quería liberar a su pueblo. Veamos qué hubiera pasado. Si Dios hubiera liberado a su pueblo inmediatamente, Él tenía que ejecutar un juicio y una sentencia contra los egipcios que habían estado oprimiendo, esclavizando al pueblo de Israel. Sí. O sea, eso es lo que hubiera sucedido. Si uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios no los sacó de un solo? Porque sacarlos de un solo era inmediatamente ejecutar juicio y sentencia contra los egipcios. Pero Dios no hace eso. Dios dice, ok, no los voy a castigar a ustedes los egipcios, les voy a dar oportunidad para que ustedes se arrepientan. Voy a hacer juicio contra sus dioses. Porque de alguna manera, cuando una persona vive una vida pecaminosa, detrás nosotros sabemos qué poder está el poder del enemigo. Entonces creo que Dios estaba dando ese mensaje. Yo no los quiero castigar a ustedes, pero voy a responsabilizar a alguien. Dios responsabiliza a los dioses egipcios por lo que su pueblo ha estado sufriendo. ¿Sabe que es lo mismo? Esta es una historia de la salvación. Amén. Esta es una historia de la salvación. Aunque nosotros somos pecadores, Dios no nos quiere destruir a nosotros, sino al autor del pecado, que es Satanás. Pero entonces aquí viene algo, hermano Gerson, bien interesante. Hay un mensaje más. Pero si ustedes no escuchan mi voz, lo mismo que está sucediendo en esos juicios contra los dioses egipcios, les va a suceder a ustedes. Sí. Miren qué interesante. Dios no quiere destruir al ser humano. Es más, Él mismo cargó la paga del pecado que nosotros debíamos sufrir. Pero si no aceptamos ese don, entonces tendremos nosotros que sufrir las consecuencias. Creo que este es un gran mensaje de salvación que Dios le estaba dando al pueblo. Pero aún así, yo veo también otra razón, y es bien interesante. Recordemos que Faraón se había burlado de Moisés, de los siervos que Dios había enviado, de la palabra de Dios mismo. Había dicho quién es Jehová, y ahora Dios se burla de estos dioses egipcios, y entonces a través de las plagas va a mostrar
la inutilidad de ellos. Y eso es muy interesante porque los estudiosos han notado eso. Cada plaga tenía que ver con al menos una o dos deidades que regentaban ese elemento sobre el que va a trabajar Dios. Y le invitamos a usted que está en sintonía de estas transmisiones, ya sea por radio o por vídeo, para que pueda leer las narraciones. Acá estamos haciendo un comentario un poco más rápido y comentando las primeras plagas, específicamente las primeras dos que tienen que ver con el agua del Nilo convertida en sangre y con las ranas que nacieron ahí del Nilo. Me gustaría preguntar algo, pastor. Cuando leemos esa narración, nosotros entendemos ya desde nuestra perspectiva que hay un juicio de Dios contra esos dioses que estaban dioses del Nilo, dioses de las ranas, pero leyendo el texto hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, que viene desde el momento en que los propios hechiceros hacen aparecer ahí culebras, serpientes, como lo hizo Aarón. Pero ¿por qué Dios permitió que en este caso pudieran imitar estas dos plagas como hacer el agua del Nilo en sangre? Aparentemente, no podemos afirmar que ellos sí lo hicieron, Dios sí lo hizo, o lo de producir las ranas, que también lo hace Aarón. ¿Por qué Dios no impidió que ellos pudieran hacer esta imitación? Bueno, hay una respuesta que yo creo que es un poquito más profunda. Cuando nosotros vamos al texto bíblico, nosotros encontramos ahí, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que Dios mismo, a aquellos que no quieren escuchar la verdad, les envía un espíritu engañoso. Recordemos, pero no es que Dios lo hace, claro, sino que lo permite, porque recordemos que estamos en una gran controversia entre el bien y el mal, y detrás de todos esos dioses egipcios, de todo el mercado de dioses que tenían ellos, detrás estaba Satanás, sí, porque sin duda, al imitar estos magos egipcios, hechiceros, algo de lo que Moisés y Aarón, o de lo que Aarón, a través de la palabra de Moisés, estaba haciendo, sin duda estaba el poder del maligno. Sí. Y entonces esto solo sirve para confundir más al faraón. O sea, es una estrategia de Satanás para impedir que el faraón realmente tome cartas en el asunto y obedezca a la voz de Dios. Y Dios permite hasta un cierto tiempo la actividad del mal, del maligno, de los pecadores. Dios permite. Y esto a veces resulta en la misma confusión. Por eso yo dije al principio de esta semana que los milagros, si alguien espera en señales y milagros para actuar, es peligroso. Más bien puede endurecer más su corazón, porque luego puede atribuir estos milagros a alguna otra situación, a cualquier otro fenómeno, y no pensar que viene de Dios. Así que es muy peligroso esto. Pero yo creo que esto obra para confundir más al faraón. Dios le da cierta oportunidad de realizarlo, pero él sabe hasta dónde, hasta que se demuestra que solo él es el creador de la vida. Los milagros que tienen que ver con creación de vida, allí ya Dios le muestra al faraón claramente de dónde estaban proviniendo esos milagros, como vamos a ver. Incluso los cortesanos ahí del rey reconocen que eso viene de Dios, de un Dios superior. Y eso es justamente la tercera plaga, porque ahí ya los hechiceros no pueden hacer una imitación, ahí ya es limitado lo que ellos pueden hacer y llegan a reconocer dedo de Dios es este. Pero justamente en esa dirección, a pesar de la confesión que hacen estos mismos hechiceros de que ya no pueden ellos hacer una imitación, que Dios está obrando ahí, ¿qué pasa con el corazón de Faraón? Que hemos visto al principio de estas plagas, y de hecho vaya a la narración, va a notar esto, a nuestro amigo le decimos, dice que él endureció. Aquí Dios no ha endurecido en el texto, pero él endureció, y aun cuando escucha la confesión de sus hechiceros, se mantiene endurecido. ¿Qué lección hay aquí para nosotros? Bueno, es muy interesante. Vean que no estamos estudiando en sí cada plaga, porque ya mencionamos, tiene que ver con una deidad egipcia. Usted puede ir a su lección, ver los nombres que representa que dio la plaga de las ranas, el Nilo, que para ellos era la fuente de vida. Toda ciudad antigua estaba sentada cerca ahí de un río, porque definitivamente no existía la tecnología de hoy de llevar agua a través de
de tuberías extensas y de maquinaria que bombeara esa agua a una ciudad, así que tenía que estar cerca de un río. Para ellos era la fuente de la vida. Pero en esto que usted menciona, sabe que yo recordé cuando estaba estudiando esta lección, que en la Biblia nosotros encontramos que a veces hay siervos que tratan de llamar la atención a sus amos, de llevarlos a la reflexión. Sí. Por ejemplo, ¿se acuerdan en la historia de Naamán? Sí. Cuando él, lleno de lepra, va a ver al profeta. Bueno, ahí antes toda una historia, y el profeta le da una respuesta y él piensa que es una respuesta equivocada, y su siervo viene y le dice, mira, y lo entran en razón, mira, y si te hubiera pedido otra cosa, ¿no crees que vale la pena escuchar? Pero él escuchó. Aquí lo que vemos es que Faraón no está escuchando, ni aún a sus cortesanos. No escucha a Dios, no escucha a Moisés y Aarón, no escucha a su corte, aún aquellos que le están rodeando. Se ha obstinado, se ha vuelto terco el Faraón. Y cuando la Biblia dice, antes de que iniciaran las plagas, que Dios dice, yo endureceré el corazón del Faraón, se refiere a una predicción. Lo que Dios está haciendo es simplemente vaticinando lo que va a ocurrir, porque Él sabe que el Faraón va a endurecer su corazón. Pero entonces veamos esto, porque usted lo mencionó. En las primeras plagas se menciona que Faraón endureció su corazón. Comprueba que el vaticinio de Dios, que lo que Dios había dicho, se cumple. Y era cierto, porque Dios ya lo conocía. Pero luego, en las siguientes plagas se revela que fue Dios quien lo endureció. Y entendiendo esa relación, que Dios está prediciendo de antemano que va a suceder esto, y entonces le sigue enviando más plagas, por eso es que dice que Dios endureció, porque lo que Dios hace ahora, al enviarle más plagas, es simplemente reafirmar al Faraón en su incredulidad. Entonces, ese es el propósito que cumple esto. Vea, preste atención a lo que he dicho, porque entonces ahí entendemos por qué hasta después de las primeras plagas, de las primeras plagas que ocurren y que Él endurece su corazón, ¿por qué hasta después dice que Dios endurece? Porque Dios sabía, ahí Dios podría haber terminado todo trato con él, ahí podría haber seguido la muerte del primogénito y se acaba, pero Dios todavía lo que hace es reafirmar, y es bien interesante, hermano Gerson, Dios nos quiere salvar, pero esta historia demuestra que aún aquellas cosas que Dios hace para salvarnos, entre más las repite y las hace para un corazón obstinado, más se encierra en su incredulidad, en su dureza, y eso es realmente triste. Y eso es peligroso, pastor, porque quisiera terminar esta reflexión justamente en esa dirección. ¿Cuántas exhortaciones necesitamos recibir? ¿Cuántas exhortaciones Dios nos va a enviar? ¿Y cómo podemos estar alertas como para no llegar al punto de endurecernos y dejar de escuchar la voz de Dios que está siempre hablándonos? Bueno, yo creo que nosotros deberíamos a la primera rendirnos a Dios y escuchar su voz. Lastimosamente, el engaño del pecado, circunstancias, nuestro propio corazón, nuestra concupiscencia, Satanás, que también tiene un agarre fuerte sobre sus súbditos, no deja que una persona salga inmediatamente. Ahí entra ese tema que vimos de la gracia de Dios, cómo Dios está operando para ayudarnos a despertar. Cada plaga de estas era una advertencia de Dios para que el faraón despertara. Creo que el pueblo, muchos comenzaron a ver que Dios estaba obrando, comenzaron a ver muchos de ellos la inutilidad de los dioses egipcios, a tal punto que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, algunos egipcios también salieron, aunque más tarde todavía en la historia encontramos que también fue un poco una trampa ahí para el pueblo de Israel. Pero, hermano Gerson, nuevamente yo creo que no tenemos que esperar que las cosas se recrudezcan, que las cosas se pongan más difíciles, se deterioren para aceptar a Dios. No tenemos que esperar a llegar hasta un lecho del hospital, de enfermedad. No tenemos que esperar hasta que perdamos la familia, perder el trabajo, etcétera, perder la salud, para escuchar a Dios. Si Dios te está hablando, si Dios me está hablando,
Si Dios nos está hablando hoy, y cada uno sabe cuando Dios le habla, cada uno sabe, la gracia preveniente es funcional. Dios habla, Dios te habla, Dios me habla, Dios nos habla. Creo que lo mejor es escuchar su voz y obedecer sus mandatos. Y por eso me gustaría que orara por nosotros, pastor, para que el Espíritu Santo no deje de tocar esa puerta, pero que tengamos corazones como la cera, que se derritan ante la influencia del Espíritu. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nuevamente tú nos permites estudiar esta lección. Te damos gracias por el gran don de la salvación a través de Jesucristo, quien paga la penalidad de nuestras faltas y nos da libertad y nos redime con su preciosa sangre. Gracias, Señor, porque tú tienes poder para quebrar las garras del enemigo, las cadenas con las cuales nos han mantenido atados. Ayúdanos a escuchar tu voz hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.